tema correspondiente, el tema correspondiente al día de hoy es síndromes demenciales y Alzheimer. Bien, entonces, para comenzar, ay, no cambia. Ya, ay. Bien, para comenzar, la Organización Mundial de la Salud ha definido a la demencia como un síndrome caracterizado por deterioro en la función cognitiva, entendida esta como la capacidad para procesar el pensamiento. Y otra característica principal que tiene es que no existe alteración de la conciencia o de la atención. Entonces, acorde a los criterios diagnósticos de la CIE-10 de la OMS y a los criterios del DSM-4, bueno, pues se propone que en este caso lo principal que se altera pues sería la memoria, entendiendo como memoria a la capacidad de traer recuerdos del pasado hacia el presente. Otra característica importante es que la demencia es crónica y progresiva y que además de ello, pues ocupa una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Lo que tienen en común estas dos clasificaciones en cuanto a los criterios, bueno, pues es que por lo menos deben de presentarse dos alteraciones o dos deterioros en funciones cognitivas. En este caso, además de la memoria, debería presentarse, por ejemplo, afasia, entendida como un trastorno del lenguaje o incapacidad para comunicarse mediante el habla. La apraxia, que en este caso sería la dificultad para realizar movimientos coordinados, o agnosia, entendida como una incapacidad para identificar objetos o personas. Ahora bien, acorde a la clasificación, bueno, pues encontramos a las demencias degenerativas de tipo primario y secundario, y además a las demencias vasculares. Dentro de las demencias degenerativas primarias, las dos principales, que son además de predominio cortical, serían la conocida como enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Respecto a las de predominio subcortical, pues estaría una demencia por cuerpos de Lewy, y en este caso las demencias secundarias, bueno, pues como su mismo nombre lo dice, pues son secundarias a otro tipo de trastornos. Lo más frecuente es que el paciente esté cursando con algún trastorno metabólico, endocrino o infeccioso. Ahora bien, respecto a las vasculares, estas se van a caracterizar, como vamos a desarrollarlo un poco más adelante, pues se van a caracterizar porque tienen una etiología de multiinfartos, en donde se ven alteradas sobre todo las arterias cerebral anterior y cerebral posterior. Entonces, estas, de acuerdo a su clasificación, bueno, pues pueden ser variadas, incluso pueden ser mixtas, es decir, puede haber una combinación de una demencia vascular con alguna demencia degenerativa primaria, que sería lo más frecuente. Vamos a desarrollar entonces más a fondo cada una. En este gráfico se nos propone que la prevalencia de la demencia aumenta de forma exponencial con la edad. Si nosotros observamos al final en el color gris, bueno, pues vamos a tener que un 70% de la población latinoamericana que padece esta enfermedad se encuentra entre la edad mayor a 90 años. De ahí le siguen aproximadamente en 50% pacientes que son de Estados Unidos y continuando con Europa Occidental. Respecto a la enfermedad de Alzheimer como tal, bueno, pues esta es un trastorno neurodegenerativo más frecuente. Esta fue descrita en el año de 1906 por el neurólogo y psiquiatra Alois Alzheimer, quien describió precisamente el cuadro clínico de una paciente que tuvo de 51 años de edad, y que esta paciente pues presentaba un constante estado de confusión, así como agitación y desorientación visoespacial. De acuerdo a su epidemiología, para 2020 se calculó que la incidencia fue de 0.5% en los pacientes de 65 años. Esta incrementó hasta el 8% para pacientes mayores de 85 años, y la prevalencia se ubicó en un 3% en pacientes de la sexta década de la vida, llegando hasta un 40% en pacientes mayores a los 85 años. De igual manera, se calculó que aproximadamente el 13% de los pacientes mayores a 65 años padecen esta enfermedad, y esta enfermedad representa la quinta causa de muerte para este grupo de edad. Se calcula también que para el año 2050 habrá aproximadamente 130 millones de personas que tengan pues esta enfermedad, y que además se ve asociada a otro tipo
patologías, como lo serían la depresión mayoritariamente, o quienes padecen síndrome metabólico o enfermedades que conlleven algún riesgo cardiovascular. Existen actualmente dos formas de presentación. El 98% de los casos pues, son de manera esporádica. Esto conlleva a una presentación tardía, es decir, mayor a los 65 años. Se ven aquí involucrados factores genéticos y ambientales, pero sobre todo se ha estudiado que existe un gen que se conoce como ApoE4. Esto hace referencia a un gen de susceptibilidad. Eso significa que se tiene mayor riesgo de padecer esta patología. Ahora bien, en la forma familiar, esta puede representar un porcentaje que va del 1 al 6%. Y la presentación en este caso puede ser temprana. Eso significa que puede ocurrir en pacientes menores a 65 años. El patrón que aquí pues, es más dominante sería una herencia autosómica dominante y se verían en este caso relacionados tres tipos de genes que se encuentran en este caso, válgame la redundancia, relacionados con lo que sería la proteína presenilina. Vamos a verlo un poco más en lo que sería la parte de fisiopatología para poder comprender. Es importante entonces que les comente que dentro de los factores de riesgo, pues los principales son tener más de 65 años, un antecedente heredofamiliar positivo para algún trastorno demencial o cognitivo, de igual manera el género femenino, el síndrome de Down, así como el antecedente de haber tenido un traumatismo cerebral con pérdida de la conciencia mayor a 1 hora. Observemos la imagen que tenemos del lado derecho. Aquí se comenta que existen ciertos factores de riesgo que pueden ser predisponentes y que son potencialmente modificables, de entre los cuales encontramos un bajo nivel de escolaridad, así como pues, asociado al cociente intelectual, las toxicomanías, sobre todo el tabaquismo, el antecedente de hipertensión arterial en la vida adulta, una dieta en grasas saturadas, deficiencia de folatos por el contrario, riesgo cardiovascular, de igual manera se toma como un factor de riesgo exógeno. Respecto a la genética que se ve involucrada, bueno, como les comentaba, del 100% de quienes padecen... Muchachos, mira, déjame otra vez la anterior, por favor. Ah, sí. Si se fijan, muchachos, otra vez, o sea, no tienen que ser como aprender mucho, sino nada más ver algunas cosas y de ahí sacar todo lo demás. ¿Se acuerdan? Otra vez llega la tríada de Virchow, ¿no? Habíamos hablado de la tríada de Virchow. Aquí otra vez es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que tenga una adecuada perfusión cerebral. Y si no tienes una adecuada perfusión cerebral, pues puede haber más probabilidad de demencia. Por eso está el tabaquismo, está la hipertensión, ¿no? Está la contaminación, etc. La diabetes, los tres, otra vez lo que nos están diciendo es que va a haber un daño a lo que sería a nivel ya sea vascular, y esto nos va a provocar finalmente una hipoperfusión y demencias, ¿no? Ok, ahora sí continúa. Sí, de acuerdo, doctora. Bueno, entonces tomando en cuenta también los factores de riesgo genéticos, bueno, aproximadamente el 40% tienen un antecedente heredofamiliar positivo. Ya habíamos comentado que se trata de un patrón autosómico dominante, es decir, que se hereda de padres a hijos. Y se ha identificado también que sea mayoritariamente en gemelos monocigóticos. Los tres genes que han estado bien estudiados y que están sumamente implicados en la fisiopatología están localizados el primero en cromosoma 21 y sería el correspondiente al precursor del péptido beta-amiloide, y los otros que estarían específicamente en cromosoma 14 y cromosoma 1 corresponden a los relacionados con la presenilina. Esta proteína se caracteriza porque ante su deficiencia se origina un deterioro de la memoria. ¿Cromosoma 21 qué síndrome es? Es síndrome de Down. Así es. Entonces otra vez, bueno, yo sé que conmigo no vamos a ver mucho de síndrome de Down, pero bueno, tiene muchas cosas síndrome de Down, y entre ellas es lo que comentó su compañera. Va a ser demencia, va a ser una demencia no tan senil, va a ser más demencia juvenil. Esto es otro punto que tenemos que... yo quería abarcarlo con ustedes. Yo sé que otra vez, como no voy a ver Down con ustedes, pero desgraciadamente cada vez se ven más síndromes de Down. Porque pues cada vez las personas tienen hijos más grandes, etcétera, ¿no? Y acuérdense, se llama síndrome de Down. O sea, es un conjunto de signos y síntomas. No menosprecien a un paciente Down.
Si es un paciente Down, chequen la parte cardíaca, chequen la parte endocrina. Aunque el muchacho tenga 20, 30 años, hay que checar esta parte de las demencias. Más adelante su compañera nos va a decir cómo son los diferentes diagnósticos de demencias, pero si tenemos un paciente Down, tenemos que hacer, o sea, buscar específicamente demencia, ¿sí? Ok, continuamos. Sí, correcto, doctora. Bueno, entonces las presenilinas, en este caso, ante su deficiencia, originarían un deterioro en la memoria y en la capacidad de aprendizaje. En esta tabla que nos proponen, pues podemos observar precisamente estos mismos genes, así como el gen de susceptibilidad que ya les había comentado. Existen dos, pero el que mayoritariamente se presenta, pues es el gen ApoE, que bueno, pues para quien lo exprese, pues significa que tiene un mayor riesgo de padecer esta patología. Ay, ahora bien, continuando entonces con la fisiopatología, existen dos eventos sumamente importantes. Para comenzar, se trata de que la enfermedad de Alzheimer es una proteinopatía. Inicialmente sería caracterizada por una amiloidosis en la corteza cerebral, pero ¿de dónde proviene? Bueno, pues resulta entonces que hay una proteólisis anómala precisamente con lo que sería esa proteína precursora de amiloide. Fisiológicamente, esta se encuentra relacionada con procesos de neuroplasticidad, neurogénesis, así como neuroprotectora. Observemos la imagen que tiene los recuadros en color rojo. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente esta proteína tendría que seguir la vía de las alfa secretasas. Sin embargo, ante la enfermedad de Alzheimer, esto no sucede así. Esto continúa con la vía de las beta secretasas. ¿Y eso qué significa? Que hace que haya una acumulación excesiva de alfa beta amiloide. Por lo tanto, eso va a dar como resultado la formación de placas extracelulares de beta amiloide, que son las que tenemos en la imagen superior derecha, representadas en color café. Ese es el primer evento fisiopatológico que se presenta. Ahora bien, al ser una proteinopatía, significa que se encuentra relacionado también con otra proteína que sería la proteína tau. De manera fisiológica, esta proteína pues tiene predominio axonal, perdón, y esto hace que regule la estabilidad de los microtúbulos y de las funciones dependientes a través del axón. Entonces, hay una hiperfosforilación de esta proteína. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues ocasiona que haya un proceso de neurotoxicidad. De igual manera, hay un incremento en la corriente iónica, sobre todo de calcio, y esa está implicada en neurodegeneración. Eso da como resultado la formación de los ovillos neurofibrilares intracelulares, que son los que tenemos en las imágenes en color negro. Entonces, estos son los dos eventos importantes que se destacan en la fisiopatología. De igual manera, se propone, de acuerdo a la literatura, que existe un proceso de neuroinflamación. Esto significa que sí hay asociados otros genes específicos, pero lo que quiero que observen aquí es, aquí tenemos en el lado izquierdo un cerebro sin enfermedad de Alzheimer y en el lado derecho pues tenemos un cerebro con esta patología. Eso significa que este tipo de genes codifican una respuesta para que la formación de estas placas y de los ovillos sea alrededor de la microglía. Entonces, aquí podemos observarlos en la coloración café. Eso hace que se desencadene, por lo tanto, la cascada de inflamación, expresándose sobre todo la interleucina tipo 1 y la interleucina tipo 6. Así como el factor de necrosis tumoral. Por lo tanto, pues se ven esos depósitos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora bien, respecto a la anatomía patológica, en estas dos imágenes, en los cortes que tenemos del lado izquierdo, podemos observar un cerebro normal. Sin embargo, del lado derecho tenemos un cerebro con Alzheimer. Esto significa que macroscópicamente podemos observar que hay disminución de peso y de volumen cerebral. Hay, por el contrario, también aumento de tamaño ventricular, así como profundidad. La atrofia, en este caso, está presente a nivel de los lóbulos temporales, parietales y frontales, de igual manera en los hipocampos y en circunvoluciones parahipocámpicas. Microscópicamente lo que nosotros encontraríamos o esperaríamos encontrar, pues es que haya disminución neuronal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el proceso de envejecimiento habitual con la enfermedad de Alzheimer?
pues resulta que en el proceso de envejecimiento pues normal o natural, pues sí hay formación de ovillos neurofibrilares. Sin embargo, estos se encuentran en la corteza entorrinal, es decir, en la parte medial del lóbulo temporal. Entonces, estos ovillos neurofibrilares no se encuentran en el neocórtex, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer. De igual manera, otra diferencia sería que en Alzheimer las lesiones aparecen 10 a 20 años después, pues sí, aparecen 10 a 20 años después. Sin embargo, puede que no haya sintomatología o que el deterioro cognitivo pues sea un cuadro leve. De acuerdo a la guía de práctica clínica, se propone que existe 3 estadios de esta enfermedad. El primero es un cuadro clínico leve o inicial, en donde nosotros encontraríamos la pérdida de la memoria reciente, sobre todo a nivel de la memoria semántica. Esa memoria semántica entonces se encuentra relacionada con el conocimiento, con conocimientos generales, y que son independientes del contexto espacial y temporal, por ejemplo, las capitales o recordar, por ejemplo, también el nombre de los presidentes. También hay alteración en lo que sería la memoria autobiográfica. Ahora bien, el paciente comienza a confundir los lugares, es decir, que no sabe cómo volver a su hogar, por ejemplo, o por el contrario, no sabe cómo llegó a tal lugar. Este tipo de pacientes también pues empiezan a requerir más tiempo para poder realizar sus tareas diarias, presentan también dificultad para manejar el dinero y cuentas. Y aquí hay una peculiar característica, el juicio se ve comprometido. El juicio se entiende entonces como la capacidad para responder ante una norma social establecida. Como ejemplo tendríamos el vestir adecuadamente para cierta ocasión, ¿no? Entonces es ahí donde podríamos darnos cuenta de este tipo de pacientes. Otra característica importante es que este tipo de pacientes no acuden voluntariamente pues a consulta, sino más bien el familiar o con quien conviva cercanamente es quien se da cuenta de estas manifestaciones y es quien probablemente va a llevar al paciente a la consulta, pero por voluntad propia pues frecuentemente no acuden. De igual manera, en este cuadro clínico leve podemos encontrar pérdida del sentido de iniciativa, así como cambios de humor y personalidad que pudieran estar relacionados a otros trastornos neuropsiquiátricos como la depresión o como ansiedad. En el cuadro clínico moderado o intermitente, pues ya hay deterioro visoespacial o visoespacial. En este caso, por visoespacial se entiende como la capacidad para señalar los objetos. Entonces ya comienza a tener dificultad para ello. El tiempo de atención para realizar alguna actividad o para, pues sí, para prestar atención en algo, pues se ve reducido. Comienza entonces también la dificultad para reconocer a las personas, entiéndase amigos o familiares. En su lenguaje empieza a perder fluidez y hay disminución pues del número o cantidad de palabras. Este tipo de pacientes comienzan a tener dificultad con la lectura, con la escritura o con el cálculo. Hay incapacidad, por tanto, para aprender cosas nuevas. De igual manera, pueden estar asociados estos mismos trastornos neuropsiquiátricos y aparecen las famosas alucinaciones. En este caso, la que más se asocia o se puede presentar también es el delirio de robo. El paciente cree que están tomando sus cosas o que está siendo perseguido. En el cuadro clínico de, pues aquí ya como tal avanzado, el paciente ya no es capaz de reconocer a sus familiares o a las personas con quienes ha convivido diariamente. Desaparece la percepción del yo, hay pérdida como tal del lenguaje. Lo más grave en este caso pues sería la pérdida de control esfinteriano, vesical y anal, así como la dependencia pues ya de otras personas para realizar todas las cosas, desde aseo, vestido y comida. Entonces, eso sería también una parte importante. Puede haber también dificultad para tragar, el aumento de somnolencia y pues en la etapa final este tipo de pacientes pues ya están en su habitación, en su cama. ¿Por qué? Porque son dependientes de otros, de sus familiares. Bien, respecto al diagnóstico, como tal, el diagnóstico definitivo de esta patología, pues es post-mortem, es decir, en anatomía patológica.
El reto, en este caso, pues consiste en realizarlo pues en vivo, porque actualmente solamente se cuenta con ciertas herramientas que sí nos permiten orientarnos a nosotros como médicos, pero que como tal no son definitivos. Contamos entonces con la primera herramienta que sería la historia clínica, en donde nos enfocaríamos sobre todo en saber si el paciente tiene antecedentes neuropsiquiátricos o de o de trastornos en la conducta. De igual manera, hay una lista de medicamentos del lado derecho que pueden estar ocasionando defectos en la cognición. Por ejemplo, los más utilizados serían las benzodiazepinas y los neuroepilépticos que tienen como efecto la sedación y la somnolencia. Entonces también pudiéramos estar, bueno, más bien tendríamos que descartar que el paciente estuviera cursando con alguna otra patología que pudiera hacer pensar o enmascarar esta otra. Otros fármacos son los antidepresivos, antihistamínicos o antiparkinsonianos. Ahorita vamos a ver por qué ese tipo de fármacos. De igual manera se cuentan como herramienta complementaria, no diagnóstica como tal, pero sí complementaria, la parte de neuroimagen y los biomarcadores. Bien, vamos a ver entonces que actualmente se nos ofrecen algunas tablas que nos van a servir para orientarnos. De acuerdo a los criterios diagnósticos que tenemos de 1984 y los del DSM-5 en el año 2014, pues estos tienen en común que para empezar el paciente pues es mayor a 65 años de edad. Otra característica para poder enfocarnos a la patología, pues sería que haya por lo menos déficit en 2 o más áreas cognitivas. Otra principal es que haya ausencia en trastornos de la conciencia. El primer criterio lo divide también como una enfermedad de Alzheimer posible y una definitiva. Comenta entonces que la posible, bueno, pues sería cuando sí hay un déficit gradual progresivo de las funciones cognitivas, pero cuando se haya identificado que no hay otra causa orgánica que lo pudiera estar determinando. Y la definitiva como tal, pues es que cumpla como tal con todos y cada uno de los criterios. De igual manera, el DSM-5. Únicamente otra diferencia sería que el DSM-5 no lo propone como enfermedad de Alzheimer, sino como trastorno neurocognitivo mayor. Un tercero que es el que está vigente actualmente bueno, son unos criterios para investigación. Aquí lo dividen en diferentes presentaciones. En una presentación típica que tiene exactamente los mismos criterios que acabamos de ver y la presentación atípica. En la presentación atípica varía porque clínicamente la memoria se encuentra preservada. En la mixta, pues es una combinación de ambos y en los estadios preclínicos, bueno, pues allí resulta que puede haber una identificación mediante, mediante los biomarcadores. Bueno, estos son estudios que se hicieron en Europa. Bueno, hay una identificación de niveles de alfa beta amiloide, pero son a concentraciones bajas. Entonces, para México como tal no aplican, únicamente para el 50% de países europeos. Y bien, estas son las pruebas que más se utilizan pues en el consultorio, ¿no? El más conocido es el mini mental de Folstein en busca de deterioro cognitivo. Este consiste en un test de una puntuación máxima de 30. Aquí, bueno, pues vamos a evaluar mediante esta prueba al paciente. Para empezar, podemos preguntarle respecto a su orientación, es decir, hacer preguntas básicas como cuáles, como qué año es este, en qué estación estamos, bueno, otras más básicas como en qué lugar estamos, qué día soy, qué mes y demás. Para valorar su memoria inmediata, le vamos a pedir que repita 3 palabras. Aquí nos ponen como ejemplo mesa, llave y libro. Y hacer que el paciente las repita 1 minuto después. Eso es para valorar la memoria inmediata. Y para ver su recuerdo diferido, bueno, pues vamos a ver en unos minutos más si el paciente recuerda estas mismas palabras. De igual manera, lo más común es que se le pida que vaya restando a partir de 100, cifras de 7 en 7, perdón, para pues poder valorar si hay trastornos en el cálculo. Y así nos vamos a ir con cada uno. Hay algunos otros test que son también utilizados y que son muy parecidos. Este que será el de Montreal, mejor conocido como MOCA. Este nos sirve para valorar lo que sería deterioro cognitivo leve. Este también son 30 puntos. El test se realiza en aproximadamente 10 a 12 minutos. Se le pide aquí al paciente que realice o que copie algunas figuras, por ejemplo, un cubo, que dibuje un reloj
y de igual manera se le realizan algunas preguntas como en el test anterior de restar números y se le dan palabras para que las recuerde. Es exactamente, es muy parecido. Está otro que sería el mini-cog. Este nos va a servir para valorar sobre todo deterioro cognoscitivo severo. Lo que nosotros tendríamos que hacer aquí, bueno, pues sería primero pedirle al paciente que recuerde 3 palabras de las que tenemos en este listado y posteriormente pedirle que lo repita en un periodo de 1 minuto, perdón, y se dan 3 intentos para realizarlo. Si el paciente no lo realiza adecuadamente, pues nos vamos a la siguiente, que sería que en el círculo dibuje un reloj. Y finalmente, la última prueba que sería aquí, pues es pedir al paciente que recuerde esas 3 palabras en un intervalo de unos minutos posteriores a que se las hayamos mencionado. Como les comentaba, existen algunas pruebas complementarias, no como tal diagnósticas, porque pues no se puede por el diagnóstico definitivo, pero sí pueden utilizarse alternativamente la neuroimagen. En este caso, lo más utilizado es la resonancia magnética, ya que la vía final común es la pérdida neuronal con una disminución de volumen en las regiones corticables. Esta puede ser cuantificable mediante la resonancia magnética, que puede ser de tipo estructural, como podemos observar en la imagen superior. Ahora bien, en la resonancia magnética de tipo funcional podríamos valorar si existe daño vascular. Entonces, esto nos permitiría valorar la extensión y el sitio de compromiso. En la imagen que tenemos aquí abajo, se trata de un caso clínico. Este es, bueno, en la parte izquierda tenemos a una mujer de 77 años que tiene aquí clínicamente, bueno, más bien por hallazgos de resonancia magnética, tendría pérdida de altura y de volumen del hipocampo, es decir, esto. Ahora bien, también encontramos una dilatación de las astas temporales y dilatación del surco parahipocampal. Otra característica importante, por el contrario, en el lado derecho, tenemos a un varón de 59 años de edad, pero vean esto, 59 años de edad, que tiene un deterioro cognitivo, tiene sospecha de enfermedad de Alzheimer, por lo tanto, en este corte sagital únicamente lo que podríamos observar es que hay aquí una prominencia del surco cingulado porque hay atrofia del mismo, sin embargo, como tal, no está diagnosticado, solamente es una sospecha. Se propone también el uso de los biomarcadores, pero resulta que, bueno, se ha propuesto porque, pues porque se intenta realizar un diagnóstico oportuno. Sin embargo, bueno, pues el uso de estos biomarcadores ha sido limitado porque tienen una baja sensibilidad y una baja especificidad. En el 50% de los países europeos sí está como tal, pues utilizado. ¿Por qué? Porque se han descubierto, pues sí se han descubierto sobre todo que en muestras de líquido cefalorraquídeo es posible obtener estos biomarcadores, sobre todo para detectar que haya niveles de proteína alfa beta-amiloide o de proteína tau o marcadores para indicar neuroinflamación. Sin embargo, no son tan, pues, tan comunes de poder obtener. Pasemos entonces a la parte de tratamiento. Aquí es un poco, bueno, resulta así un poco complejo. ¿Por qué? Porque el tratamiento es sintomático. No es para nada raro que podamos encontrar trastornos conductuales en este tipo de pacientes. Entonces, ya como tal, los fármacos dependerán de la sintomatología que refieran los familiares. ¿Por qué? Porque como comentábamos, el paciente la mayoría de las ocasiones no es consciente de lo que le está pasando. Entonces, el primer grupo de fármacos que tenemos disponibles serían los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Aquí tenemos 3 disponibles actualmente, que son el donepezilo y la ribastigmina, que se pueden utilizar en cualquiera de los estadios de la enfermedad. El donepezilo, para iniciar, se maneja en una dosis de 5 miligramos al día durante 4 semanas y se continúa con 10 miligramos. Y el otro fármaco, que sería la ribastigmina, se maneja en dosis de 4.6 a 9.5 miligramos al día, vía transdérmica por un periodo de 4 semanas. Otro que tenemos disponible actualmente sería la galantamina. Esta se maneja, se inicia con 8 miligramos y se va subiendo la dosis de 8 en 8 cada 4 semanas, considerando que la máxima serían 24 miligramos. Ahora, también es importante aquí considerar
que existe también otro fármaco que sería la memantina. La memantina en este caso ayuda a los pacientes para mejorar la capacidad de desarrollar sus actividades cotidianas. Sin embargo, hay que tener cuidado. Esta se utiliza por un tiempo pues limitado. Se comenta que lo mínimo serían 3 meses para poder observar resultados. ¿Por qué? Pues porque el principal efecto secundario son las alucinaciones. Aquí el mecanismo de acción de la memantina pues es ser un inhibidor del receptor N-metil de aspartato. Se maneja en una dosis máxima de 20 miligramos al día y se inicia con 5 miligramos semanales. En esta tabla que les he colocado, precisamente es para que recordemos que estos fármacos tienen sobre todo efectos secundarios a nivel de tracto gastrointestinal, siendo los principales náuseas, vómito y diarrea. Sin embargo, como ya comentábamos, el de la memantina, el principal efecto pues es alucinaciones. Entonces, pues tendríamos que tener también mucho cuidado con estos fármacos. Como comentábamos, ya dependen sobre todo de la sintomatología que refiere al paciente. Me faltó comentarles que la memantina se utiliza para estadios graves, acorde al cuadro clínico. Existen también otro tipo de demencias. Las más frecuentes en este caso, pues es la demencia con cuerpos de Lewy. Esta se caracteriza porque forma parte de un espectro clínico patológico junto con la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque se caracterizan, porque tienen una asociación, pues. Esta asociación se caracteriza porque puede presentar algunos síntomas que son muy parecidos al Parkinson. Una diferencia con este tipo de demencia y la de Alzheimer es que esta de cuerpos de Lewy progresa mucho más rápido que la otra. Entonces sí debe hacerse el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Parkinson porque en ambas puede haber agotamiento tanto de acetilcolina como de dopamina. Entonces, los síntomas clínicos que podemos encontrar aquí son alucinaciones visuales. De igual manera, otros serían las fluctuaciones cognitivas que afectan la atención y en este caso, pues también la velocidad de pensamiento y las funciones ejecutivas. Y se comenta aquí que puede haber signos de Parkinson. Aquí predominaría no el temblor como en el Parkinson, sino propiamente predominaría la rigidez y la bradicinesia. Aquí tenemos pues una especie de mnemotecnia que puede utilizarse. Sin embargo, son exactamente los mismos síntomas que les acabo de comentar. Únicamente añadiríamos que puede haber una disfunción en el control de los esfínteres. Los criterios diagnósticos, en este caso, pues para comenzar se tendría que sospechar en todo paciente que ya curse con demencia y que además tenga alucinaciones y parkinsonismo en una fase temprana. Recordemos entonces que como tal no hay una prueba complementaria auxiliar que nos pueda orientar con este tipo de patologías. Sin embargo, pues es importante identificarlo a partir de los síntomas más comunes que son los que acabamos de comentar. Estos criterios que se proponen son de acuerdo al DSM-5. Aquí, hasta este tipo de demencia sí A ver, tenemos como cámbiale tal. otra vez, pon la pasada, por favor. Sí, Bueno, me gustó mucho esta diapositiva. ¿Ustedes por qué creen? ¿Quién está ahí en la foto? Robin Williams. Así es. ¿Y por qué crees que tu compañera lo puso? Él tenía demencia con cuerpos de Lewy. Así es. Es parecido, bueno, como ya nos dijo, no es exactamente solo una cosa, son múltiples cosas. Y entre las cosas que pueden tener, como ya nos dijo, pues son alucinaciones, fluctuaciones cognitivas, incontinencias, síncopes, inclusive depresión. Entonces, esto es muy importante porque a veces, de hecho, las demencias, bueno, en México y a nivel mundial están subdiagnosticadas. Primero porque son viejitos, muchas veces no les hacen caso, los ven cada 1000 años los hijos, ven al viejito medio triste, entonces dicen, ese viejito está depresivo, ¿no? Y no, probablemente el viejito lo que tiene es demencia. ¿Sí bueno, sí se acuerdan qué pasó con este personaje, ¿no? ¿Se suicidó, no, doctora? Se suicidó, así es. Se suicidó y se supone que al principio habían dicho que se había suicidado. Tenían muchas como variantes, ¿no? Y entre ellas se había suicidado por depresión, etc. Sí tenía depresión, pero también tenía demencia. Entonces, probablemente esto fue como un conjunto que lo orilló a lo que hizo, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta esto. La verdad, me gustó mucho que su compañera nos pusiera
pues alguien conocido, sabemos que tiene demencia y que sabemos que tuvo depresión, ¿no? Muy bien, ahora sí, continúa, por favor. Sí, correcto, doctora. Bueno, aquí comentábamos que hasta este tipo de demencia sí tenemos como tal un tratamiento, pero vuelvo a lo mismo, es un tratamiento sintomático y pues aquí nos ayuda sobre todo para mejorar trastornos conductuales. También son utilizados inhibidores de la acetilcolinesterasa y los dos fármacos más comunes es tacrina y galantamina. Sin embargo, me parece que tacrina ya no se utiliza porque tiene como principal efecto secundario hepatotoxicidad, sino más bien el que está disponible es la galantamina y se maneja a dosis de 4 miligramos 2 veces al día durante 4 semanas y se va incrementando con 4 miligramos de manera semanal. Aquí es importante considerar que se deben evitar los fármacos que son de tipo neuroepiléptico. ¿Por qué? Pues porque estos pudieran potenciar los síntomas cognitivos. Entonces, en medida de lo posible, pues no se sugiere, de acuerdo a la revisión pues, de la literatura, que se utilice. Bueno, respecto a la demencia vascular, esta, bueno, ya habíamos comentado que por lo general, pues sigue a un patrón de multiinfartos. En este caso, de acuerdo a bueno, en parte sí, de acuerdo a su clasificación, es importante comentar que existe una muerte neuronal, pues que mayoritariamente es derivada a procesos isquémicos o hemorrágicos. Entonces, en la clasificación es precisamente lo que nos proponen, que puede ser ocasionada por hemorragias y demás. Una cosa importante es que puede ser una demencia mixta, es decir, que al mismo tiempo que se tenga una demencia de tipo vascular, pues se tenga o se curse, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, que es de acuerdo a esto, pues puede ser algo común. Esta se caracteriza porque sí tiene como tal factores de riesgo, entonces es importante identificarlos. El primero aquí proponen que es edad avanzada. Por edad avanzada sería mayor a 65 años de edad. De igual manera, otro muy importante sería el hecho de ser fumador o de tener antecedentes de accidentes cerebrovasculares, sobre todo a nivel del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Bueno, pues porque recordemos que el hemisferio izquierdo como tal se encarga de recordar números, simbología, de la lógica, de la expresión, de la lectura, escritura, el razonamiento y el aprendizaje. Entonces, es por esto que el hemisferio izquierdo se ve sin duda pues más comprometido. Respecto al diagnóstico, contamos actualmente con dos herramientas importantes. La primera sería la escala de Hachinsky, que, bueno, pues propone, bueno, aquí se le va a dar cierto puntaje dependiendo de la sintomatología que presente el paciente. Una característica a considerar importante es que pueda ser inicio abrupto o un deterioro escalonado. De igual manera, aquí hay historia de hipertensión. ¿Por qué? Pues porque puede estar siendo condicionada esta demencia por una patología pues que ya era preexistente. Ahora bien, se toma en cuenta también para su diagnóstico que debe de haber por lo menos afección en una o más funciones cognitivas. Entonces, entendiendo lo mismo como afasia, apraxia o agnosia. Es precisamente lo que nos proponen. Aquí el paciente pues ya tiene como tal mayoritariamente alteraciones en las actividades que realiza en su vida cotidiana. Hay otro tipo de, bueno, de acuerdo al diagnóstico, aquí se propone en estos criterios del NIMS, además de los que acabamos de comentar, se propone que mediante hallazgos de neuroimagen como tal esté diagnosticada o puedan observarse ya patologías preexistentes. Aquí en esta imagen podemos observar pues que sobre todo hay trastornos o lesiones en la sustancia blanca. Es lo más frecuente de encontrar, o por el contrario también podemos encontrar lesiones como infartos cerebrales a nivel cortical o subcortical, pero como comentábamos, mayoritariamente en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, esto pues no es condicionante para que no se presente en ambos hemisferios, pero es lo más común que podríamos o esperaríamos encontrar. Aquí, bueno, como tal, tenemos una demencia más, que ya es la última de las más comunes, que sería la frontotemporal. En este caso, esta representa la segunda causa de demencia en pacientes menores a 65 años de edad. Aquí la pérdida neuronal pues es selectiva en los lóbulos temporales y frontales. El espectro clínico incluye algunas variantes. Las más comunes serían la variante frontal de tipo conductual, es decir, para que se comiencen a manifestar aquí los síntomas, pasa un intervalo de 3 a 8 años.
El paciente puede cursar con ecolalia, con lenguaje estereotipado o deterioro en el cuidado y el aseo personal. Aquí tenemos 3 imágenes en pantalla, en la parte central. En la primera es la variante más común, la de tipo conductual. Entonces, sí es la de tipo conductual. Ahora bien, hay otro tipo de variantes. Sobre todo aquí se ve afectada la memoria semántica. Entonces, hay otra que se conoce como tal demencia semántica. Aquí la lesión anatómica está sobre todo a nivel de la corteza temporal, inferolateral izquierda o puede ser también bilateral. Y está también otra variante que sería las afasias primarias progresivas, en donde aquí marcadamente se ven alteraciones sobre todo en el lenguaje. Y sobre todo esto se puede observar en los primeros 2 años del inicio de la sintomatología de este tipo de demencias. Es lo más común que nosotros esperaríamos encontrar en estos pacientes. Es decir, que haya una pérdida en el significado de las palabras, así como en la comprensión de las mismas. Y finalmente se propone que para el diagnóstico se tienen que tomar en cuenta al menos 3 de 4 criterios. En este caso son criterios de Lund y Manchester, son los que se proponen, entendiendo como una alteración en el reconocimiento de objetos, puede haber dislexia superficial se propone, conservación de la repetición, eso pueden tenerlo también, o mantenimiento del habla. Pero aquí es importante también considerarlo. En estas imágenes que tenemos también se trata de un caso clínico. Se trata de un varón de 72 años que cursa con una demencia frontotemporal con variante de tipo conductual. En el lado izquierdo tenemos un corte axial. Aquí podemos encontrar lo que sería una atrofia bilateral, pero tiene predominio derecho. Ahora bien, en la imagen del lado derecho podemos observar que se trata de un corte sagital. Aquí como tal puede haber algo que se conoce como gradiente anteroposterior, sin embargo eso nos refiere a que hay atrofia y sobre todo vemos que se trata en lóbulos frontales y temporales. Entonces pues es importante también considerarlos. Aquí básicamente el tratamiento en estas últimas 2 demencias pues dependería como tal de si hay o no una patología preexistente y de la sintomatología, volvemos a lo mismo con la que curse el paciente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Listo, y esas son las referencias que consulté para realizar la exposición. Muy bien, ¿ustedes qué opinan de la exposición de su compañera? A mí me gustó mucho, estuvo muy completa. Exactamente, sí estuvo muy completa. Yo también estoy muy contenta con tu exposición, sobre todo porque si se fijan entre la bibliografía que utilizó las guías de práctica clínica, las del IMSS. ¿Eso qué significa? Que está utilizando las guías de práctica clínica de un hospital grande, que es el hospital del IMSS, y que es mexicano, ¿no? Entonces esa parte estuvo muy adecuada. La verdad, pues te felicito. A mí también me gustó mucho tu clase. Fue una clase muy didáctica. Pues bueno. ¿Qué les dijo el doctor? Entonces, ¿cuándo lo van a ver? Al doctor lo vamos a ver mañana, que tentativo a las 8 de la mañana. Ah, ok. Bueno, entonces, la clase del viernes pasada demencias, esta ya la vimos. Y entonces ya nos veríamos, yo creo que el próximo, después del viernes nos toca que el lunes, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ok, entonces en vez de lunes yo creo que nos vemos el martes. Y otra cosa les iba a decir. No me han mandado, bueno, no me ha llegado el de Parkinson, ¿verdad? No, doctora, me falta arreglar unas cosas, pero se la envío en cuanto ya la termine. Ok, porque de Parkinson, Noé, también quiero que me pongas, así como su compañera nos puso a Robin Williams, y entonces ya podemos como que hacer, es más fácil una conexión. Vamos a hablar un poquito del Papa Juan Pablo II y de Mohamed Ali.
pero ahí quisiera que me pusieras como 2 pequeños videos, uno del Papa y otro de Mohamed Ali, para hacer una comparación. Y bueno, del Papa, pues es el Papa, ¿no? O sea, todo el mundo lo conoce y es muy fácil a lo mejor conseguir su firma. Entonces también, si consigues la firma, para ver la firma del Papa o la firma de Mohamed Ali o de cualquiera de los dos, para que de ahí también veamos unos puntitos. ¿Qué más? Hoy, y la verdad sí me molesté con uno, no de ustedes pues, sino con un interno, porque estaba checando un paciente y pues ustedes saben que los consentimientos informados, entre las cosas que se piden son los testigos. Deben de ser por lo menos 3 testigos. Por lo general los pacientes pues a veces van solos o va con el familiar. Tal que era el señor y la señora, los dos mayores de 60 años. No tenían hijos. Entonces pues ya con el señor y la señora y conmigo pues somos 3, nos falta un testigo, ¿no? O sea, un cuarto testigo. Y le digo a la compañera interna que si puede ser mi cuarto testigo y se enojó muchísimo, que ya no puede ser testigo, que casi estoy violentando sus derechos, etcétera. Nada más es ser testigo. Es diferente que yo te diga, tienes que firmar la nota médica, porque efectivamente a lo mejor ustedes no tienen la autorización de firmar una nota médica, pero sí pueden ser testigos, porque testigo puede ser, pues a lo mejor la chica de enfermería o hasta el señor que está al lado, ¿no? Pero este paciente no tenía familiar, o sea, no tenía paciente al lado, porque nada más es el testigo de que va a entrar a cirugía o que se le va a hacer algún procedimiento, o que él acepta o no acepta el procedimiento, ¿no? No es que esté aceptando el procedimiento o esté haciendo el procedimiento la compañera de ustedes, ¿no? Entonces, digo, por eso también se los comento, para que ahora que ustedes vayan al hospital, yo sé que ha sido muy complicado para ustedes, que casi todo ha sido virtual, ¿no? Hay algunas cosas que no las saben o que no saben cómo conducirse. Recuerden, siempre les hago énfasis, ¿no? Son médicos, antes que cualquier cosa son médicos. Van a tratar la vida de alguien. Por favor, sean empáticos. Esta compañera que les digo después, la volví a ver, iba a tomar una gasometría y ni siquiera le preguntó a la paciente, le agarró la mano así con mucha fuerza, no le tomó la gasometría adecuadamente, la aplicó como 1000 veces. La señora decía que por qué, ella decía que porque sí lo habían solicitado. O sea, ni siquiera le explicó el por qué se le estaba haciendo el procedimiento al paciente, ¿no? Entonces, este es el otro punto que les digo, por favor sean empáticos, ¿no? Es como si fueran ustedes o como si fuera algún familiar de ustedes el que está del otro lado. Pues traten de ser empáticos con los pacientes. Digo, yo sé que pues esa parte no la han visto a lo mejor. Ahorita las clases de ética pues es muy difícil de verlas. Es muy difícil de checar también cómo se tiene uno que conducir con el paciente, porque pues no lo están viendo ustedes pues real, ¿no? O sea, nada más es como lo que medio se imaginan, lo que medio les decimos nosotros, pero sí traten de tener esa empatía, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? No, doctora, muchas gracias. Bueno, vale, entonces así le hacemos. Ya yo creo que sería igual el próximo martes a las 5. De todas maneras, cualquier cosa, pues ahí le aviso a Pau. Y pues bueno, entonces ahorita son las 4:20. A las 5 veo al grupo con el que estamos trabajando ahorita, ¿no? ¿Me mandan el link? Sí, gracias, doctora. Vale, al rato nos vemos. Bye. Bye, doctora. Bye. Adiós. Adiós, doctora.